En una noche de niebla, un hombre y su anciano jefe se encontraban en un puente desolado. El aire estaba cargado de tensión, y la voz del hombre temblaba al hablar. Momentos después, un grito perforó el silencio, seguido de un chapoteo ensordecedor. Poco sabía el que, ocultos en las sombras, un par de ojos leales, lo habían visto todo. ¿De qué secretos era testigo este leal pastor alemán? ¿Y cómo podía su silenciosa presencia desentrañar todo? El puente se alzaba sobre el río y sus oxidadas barandillas crujían bajo el peso del tiempo y la negligencia. La luna, velada por espesas y ominosas nubes, apenas arrojaba luz suficiente para iluminar la escena. Fue aquí, en medio de la inquietante quietud de la noche, donde Daniel se paseó nervioso, con sus pasos resonando contra los tablones de metal. Con el viejo maletín en la mano, miró por encima del hombro, con una expresión mezcla de culpa y duda. Detrás de él, su anciano jefe, el señor Whitmore, se acercaba arrastrando los pies, con su bastón golpeando rítmicamente el suelo. Whitmore era un hombre de tranquila dignidad, con el pelo plateado peinado hacia atrás. A pesar del frío viento que azotaba a su alrededor, su frágil cuerpo soportaba el peso de décadas de duro trabajo y lealtad. Pero esta noche parecía ajeno al peligro que le acechaba. A pocos metros, miró a Daniel con el tipo de confianza que solo años de tutoría pueden crear. «Daniel», dijo Whitmore, en voz baja, apenas audible por encima de la débil corriente del río. «Ha sido como un hijo para mí. No sé qué te preocupa, pero podemos solucionarlo juntos». Pero Daniel no respondió. Agarró con fuerza el maletín, mientras su mente se agitaba. La tentación del contenido. Un sobre con dinero en efectivo y una escritura firmada de traspaso del lucrativo negocio de Whitmore era demasiado fuerte para resistirse. Whitmore le había confiado todo a Daniel, sin darse cuenta del creciente resentimiento y la codicia que supuraba en el corazón del joven. Mientras Whitmore se apoyaba en la barandilla para recuperar el aliento, el corazón de Daniel latía con más fuerza. Pensó en sus deudas crecientes, en sus inversiones fallidas, y en la vida con la que siempre había soñado, pero que nunca había logrado. Se dijo a sí mismo que necesitaba esto, que se lo merecía. Entonces llegó el momento de la traición en un rápido empujón, un jadeo y un grito. El bastón de Whitmore cayó al suelo, mientras su cuerpo se hundía en las heladas profundidades. Daniel se quedó helado, con la respiración entrecortada, mientras el chapoteo resonaba en la noche. El pulso le retumbó en los oídos, pero su alivio duró poco. Desde las sombras de los arbustos cercanos, un leve susurro rompió el silencio. Oculto y desapercibido, Toby, el leal pastor alemán de Whitmore, había estado observando cómo se desarrollaba toda la escena. Sus ojos ámbar brillaban con una intensidad casi humana, mientras avanzaba con el cuerpo tenso y tembloroso. Daniel se fijó en el perro demasiado tarde. Se quedó sin aliento cuando Toby apareció, con la mirada clavada en el hombre que había traicionado a su amo. Por un momento, Daniel consideró la posibilidad de ahuyentar al perro. Pero había algo inquietante en la presencia de Toby, una quietud silenciosa y vigilante que le produjo escalofríos. Toby no ladraba, no gruñó, simplemente se quedó allí mirando. Y entonces, como si comprendiera la gravedad de la situación, se dio la vuelta y salió corriendo hacia la oscuridad. Daniel se quedó helado en el puente, con el sonido de las patas de Toby alejándose en la distancia. Su mente era un torbellino de pánico y confusión. Repitió el momento una y otra vez. El empujón, el grito, la salpicadura, y ahora el testigo inesperado. Un perro, solo un perro, pensó. Pero, ¿por qué el encuentro le resultaba tan desconcertante? Rápidamente salió de su aturdimiento. No podía quedarse aquí. Con manos temblorosas, cogió el bastón de Whitmore y lo arrojó por el borde del puente, observando cómo desaparecía en el río. Respiró hondo, se secó el sudor de la frente y arrancó el motor del coche. Su plan no era perfecto, pero tenía que ceñirse a él. De vuelta en la extensa finca de Whitmore, la ausencia del viejo se notaría muy pronto. Daniel tenía que interpretar el papel del empleado preocupado y desolado por la repentina desaparición de su mentor. Cuando aparcó en la entrada, la imponente mansión parecía inquietantemente silenciosa. Normalmente, la voz de Whitmore resonaba por los pasillos, llamando a Toby o dando instrucciones al personal. Pero esta noche la casa parecía vacía, como si llorara a su dueño. Daniel entró y ensayó sus líneas. «Fui a buscar al señor Whitmore», susurró para sí. Dijo que quería un poco de aire fresco y no pude encontrarlo. Pero al entrar en el estudio, un gruñido lo detuvo en seco. Allí, sentado junto a la chimenea,
Estaba Toby en el pelaje del perro, húmedo por la lluvia, se pegaba a su musculoso cuerpo. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y furia, cuando clavó su mirada en Daniel. Daniel sintió un escalofrío. Toby, dijo Daniel con cautela, temblándole la voz. Se agachó ligeramente, intentando no parecer amenazador. Buen chico, tranquilo. Pero Toby no se movió, no ladró, ni enseñó. Losty, en lugar de eso, se quedó sentado, con la postura tensa, sin apartar los ojos de Daniel. Era como si estuviera acusando en silencio al hombre de su crimen. Daniel sintió que le invadía una oleada de inquietud. Los animales no actuaban así, ¿verdad? Se suponía que Toby no entendía lo que había pasado en aquel puente. ¿O sí? Tratando de deshacerse de su malestar, Daniel salió de la habitación y cerró la puerta. A la mañana siguiente, el personal ya murmuraba sobre la desaparición de Whitmore. Daniel interpretó su papel de forma convincente, con voz temblorosa mientras explicaba que Whitmore había salido a Pareto dar un paseo la noche anterior y nunca había regresado. Se llamó a la policía y se organizó un grupo de búsqueda, pero a medida que se iniciaba la investigación, el comportamiento de Toby se volvía más inquietante. El perro seguía a Daniel a todas partes, con sus ojos ámbar, observándole. A tenement. Por la noche, Daniel oía el suave acolchado de sus patas fuera de su habitación, y de vez en cuando, algún gruñido grave resonaba en los oscuros pasillos. No podía dormir, atormentado no solo por su sentimiento de culpa, sino también por la inquietante presencia del perro. Una noche, cuando la búsqueda de Whitmore entraba en su tercer día, una detective llamada Sarah llegó a la finca. Era aguda e ingeniosa, y tenía fama de resolver hasta los casos más desconcertantes. Mientras caminaba por la mansión, su atención se centró inmediatamente en Toby, en bonito perro, comentó, arrodillándose para rascarle detrás de las orejas. Toby se inclinó hacia ella, y su actitud se suavizó por primera vez en días. Es leal, dijo Daniel, forzando una sonrisa. Era el orgullo del señor Whitmore. Sarah estudió al perro un momento, con el ceño fruncido. Una lealtad así suele significar que saben más que nosotros, dijo, medio en broma, pero el comentario tocó la fibra sensible de Daniel. A medida que los días se convertían en semanas, la búsqueda de Whitmore no daba resultados. Las autoridades empezaron a sospechar que se trataba de un crimen, y Sarah se centró en las personas más cercanas a él, sobre todo en Daniel. Mientras tanto, Toby estaba cada vez más inquieto. Ladraba a la puerta cada vez que Daniel intentaba salir y gruñía, bajo y profundo, cada vez que se acercaba a las pertenencias de Whitmore. Una noche, mientras Daniel estaba sentado solo en el estudio, oyó un sonido extraño, un suave arañazo. En la van, el corazón le latía con fuerza cuando se volvió, y vio a Toby, mirándole desde el otro lado del cristal, con los ojos brillantes a la luz de la luna. Era como si el perro le desafiara, retándole constantemente, recordándole lo que había hecho. Una noche muy tarde, metió a Toby en el coche y se adentró en el bosque. El perro estaba sentado en silencio en el asiento del copiloto, con la mirada fija en Daniel. Cuando llegaron a un claro apartado, Daniel abrió la puerta e indicó a Toby que bajara. Vamos, dijo, con la voz entrecortada, estarás bien aquí fuera. Toby vaciló, con los ojos escrutando el rostro de Daniel. Luego, con un gemido silencioso, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Daniel se alejó, aliviado por haberse librado de la presencia acusadora del perro, pero en el fondo sabía que Toby no había desaparecido. El bosque estaba inquietantemente silencioso mientras Daniel se alejaba, su coche atravesando la oscuridad como una cuchilla. Por primera vez en días, sintió un ligero alivio. Toby había desaparecido de su vida y de su mente. Sin el perro cerca, pensó que por fin podría empezar a recuperar el control. Pero en su fuero interno, una inquietud persistía como una brasa que se negaba a apagarse. A la mañana siguiente, Daniel se despertó al oír unos fuertes golpes en la puerta de su casa. El corazón le dio un vuelco en el pecho, y el pánico lo invadió mientras su mente recorría los peores escenarios posibles. ¿Y si alguien había encontrado a Whitmore? O peor aún, ¿y si alguien le hubiera visto en el puente? Se sacudió la idea de la cabeza, se serenó y abrió la puerta para encontrarse con la detective Sarah en el porche. Buenas tardes, señor Calloway, dijo Sarah, con sus ojos penetrantes escrutando su rostro. Espero no molestarle, pero tengo algunas novedades sobre el caso del señor Whitmore. Daniel forzó una sonrisa cortés, aunque tenía las palmas de las manos húmedas. En absoluto, detective. Pase, por favor.
Cuando Sara entró en la casa, pareció fijarse en cada detalle. Su mirada se detuvo en los débiles arañazos del suelo de madera cerca del estudio, el lugar donde Toby solía sentarse. No hizo comentario, pero Daniel notó su mirada y se movió incómodo. Hemos ampliado nuestro radio de búsqueda, explicó Sara mientras tomaba asiento en el salón, pero quería hablarte de algo inusual. Se trata de Toby Anaa. Daniel se le cayó el estómago. ¿Toby?, preguntó, fingiendo confusión. Sara asintió, sacando una carpeta de su bolso. Le hemos encontrado, o mejor dicho, él nos encontró a nosotros. Esta mañana temprano se presentó en la oficina del sheriff. Los ayudantes dijeron que estaba sentado en la puerta, ladrando, hasta que alguien le dejó entrar. A Daniel se le heló la sangre. Se esforzó por mantener una expresión neutra mientras Sara continuaba. Esta es la parte extraña, dijo, abriendo la carpeta. Dentro había una fotografía de Toby sentado en la oficina del sheriff, con algo en la boca. Era un bastón conocido, el bastón de Whitmore. El corazón de Daniel latía con fuerza en su pecho, mientras Sara colocaba la foto sobre la mesita. Vamos a analizarla en busca de huellas, dijo, con un tono despreocupado, pero una mirada afilada, como una cuchilla. Podría ayudarnos a determinar qué ocurrió aquella noche. Daniel se quedó mirando la foto, con la mente a 1000 por hora. ¿Cómo había encontrado Toby el camino de vuelta? ¿Y por qué había traído el bastón? ¿Fue instinto o algo más deliberado? Por primera vez, empezó a preguntarse si las acciones de Toby eran algo más que el comportamiento de un perro leal. Eso es extraño, dijo Daniel, con la voz apenas firme. Creía que Toby había huido tras la desaparición del señor Whitmore. Aparentemente no, respondió Sara, reclinándose. Daniel apenas podía concentrarse, sus pensamientos consumidos por las implicaciones del regreso de Toby. Cuando la detective por fin se marchó, se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos, pero el respiro de Daniel duró poco. Esa misma noche, mientras se paseaba por la casa, tratando de pensar en su siguiente movimiento, un sonido exterior captó su atención. En un gruñido bajo y constante, se quedó inmóvil, y todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Lentamente, se acercó a la ventana, y se asomó a la oscuridad. Allí, de pie bajo la luz del porche, estaba Toby en su pelaje, brillaba en el aire húmedo, y sus ojos ámbar parecían arder con una intensidad que heló la sangre de Daniel. El perro no ladró ni se movió, simplemente se quedó mirando como esperando. Daniel se apartó de la ventana y respiró entrecortadamente. Esto no podía ser real. Había dejado a Toby a kilómetros de distancia en el bosque. ¿Cómo había encontrado el camino de vuelta tan rápidamente? ¿Y por qué tenía la sensación de que el perro intentaba decirle algo? En un momento de desesperación, Daniel cogió el teléfono y llamó a Sara and Detective. Dijo, con voz temblorosa, creo que debería volver. Toby está aquí. Sara llegó al cabo de una hora, acompañada por un agente de control de animales. Cuando llegaron al porche, Toby seguía allí sentado pacientemente, como si los hubiera estado esperando. Sara se agachó y estudió al perro con detenimiento. Toby no parece agresivo, dijo, mirando a Daniel. Pero está claro que intenta comunicar algo. El oficial de control de animales se adelantó, ató con cuidado a Toby y lo llevó al camión. Pero cuando se disponían a marcharse, Toby empezó a ladrar furiosamente, tirando de la correa y mirando hacia la casa. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Sara, siguiendo la mirada de Toby en el perro. Gimoteaba y arañaba el suelo, y su comportamiento era cada vez más frenético. Sara sintió curiosidad e hizo un gesto a la gente para que soltara a Toby. El perro salió corriendo hacia el patio trasero, con el hocico pegado al suelo mientras olfateaba con determinación. Daniel observó, impotente, cómo Toby les conducía hasta una parcela de tierra removida cerca del jardín. Esto no tiene buena pinta, murmuró Sara, arrodillándose. Empezó a cavar con las manos, y la tierra suelta cedió con facilidad. Momentos después, descubrió algo que hizo que a Daniel se le parara el corazón. Apareció un pequeño objeto cubierto de barro, un reloj de oro. Y no un reloj cualquiera, era el de Whitmore, inconfundible por sus iniciales grabadas. Sara, el reloj cubierto de barro entre las manos, frunciendo las cejas, mientras lo inspeccionaba, bajo el haz de luz de su linterna. Las iniciales grabadas, J.W., brillaban débilmente, confirmando su propiedad. Se volvió hacia Daniel, que había palidecido, y tenía las manos temblorosas a los lados. Esto es, del señor Whitmore, ¿verdad?, preguntó Sara, con voz firme, pero penetrante. Daniel tartamudeó, buscando una explicación plausible. No lo sé. Quizás se le cayó antes de desaparecer. Sara no respondió de inmediato. En lugar de eso,
observó a Daniel, sin que sus agudos ojos pasaran nada por alto. Toby, sentado tranquilamente a su lado, parecía reflejar su intensidad, con la mirada inquebrantable clavada en Daniel. Interesante, dijo finalmente Sara, metiendo el reloj en una bolsa de pruebas. Tendremos que hacer algunas pruebas para ver si hay algo útil en composición del suelo. Huellas dactilares, quizá incluso ADN en Daniel. Sintió que se le oprimía el pecho. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, pero sabía que eso solo le haría parecer más culpable. Tenía que seguirle el juego, fingiendo ser el empleado preocupado y colaborador. Por supuesto, dijo, forzando una débil sonrisa. Cualquier cosa con tal de ayudar a encontrar al señor Whitmore. Sara asintió, pero su escepticismo era palpable. Agradezco tu cooperación, Daniel. Pronto nos pondremos en contacto. Mientras ella y el oficial de control de animales se preparaban para marcharse, Toby vaciló. Miró a Daniel por última vez, con los ojos ámbar llenos de algo que parecía a la vez acusación y compasión. Luego subió a la camioneta sin hacer ruido, dejando a Daniel solo con su creciente temor. Aquella noche, Daniel no pudo dormir. Los muros de la gran mansión parecían cerrarse sobre él, sofocándolo con su silencio. Mirara a donde mirara, veía recuerdos de Whitmore, su sillón favorito, junto a la chimenea, el retrato que colgaba en el estudio, incluso el tenue aroma de su colonia que flotaba en el aire. Pero no era solo la casa lo que le atormentaba. Era Toby. En la mirada penetrante del perro se repetía en su mente como un bucle. Cada mirada era una condena silenciosa. Y luego estaba el reloj. ¿Cómo había acabado enterrado en el jardín? No recordaba haberlo dejado allí, pero, en su estado de pánico de aquella noche, todo era posible. Daniel se sirvió un trago fuerte, con la esperanza de calmar sus nervios. Mientras el líquido ámbar se consumía en su garganta, trató de planear su siguiente movimiento. Necesitaba cubrir sus huellas, destruir cualquier prueba que pudiera, relacionarlo con la desaparición de Whitmore. Pensó en el jardín en sí. Sara encontraba el reloj allí. ¿Qué más podría descubrir? La idea le produjo un escalofrío. Cogió una linterna y se dirigió al exterior, decidido a eliminar cualquier cabos. El jardín estaba inquietantemente silencioso bajo la pálida luz de la luna. Daniel trabajó con rapidez, escarbando en la tierra cerca de donde se había encontrado el reloj. Le temblaban las manos mientras revolvía la tierra en busca de algo. Pero a medida que profundizaba, su linterna captó algo inesperado. Un destello de metal. Su corazón se aceleró al desenterrar el objeto, solo para congelarse de horror. Ira en Gemelo. Grabado con las mismas iniciales que el reloj en J&W. En el pánico se apoderó de él. ¿Cuánto se le había caído aquella noche? ¿Había sido tan descuidado en su prisa por encubrir su crimen? Se metió el gemelo en el bolsillo, y su mente se llenó de excusas. Pero entonces, un sonido a sus espaldas le hizo detenerse en el suave susurro de las hojas, seguido de un gruñido bajo y gutural. Se giró lentamente, y el haz de su linterna se abrió paso en la oscuridad. Toby estaba de pie al borde del jardín. A Daniel se le cortó la respiración. ¿Cómo era posible? Habían llevado al perro al centro de rehabilitación. Sin embargo, allí estaba, con el pelaje reluciente bajo la luz de la luna y los ojos ardiendo con una intensidad feroz. ¿Cómo?, susurró Daniel, con voz temblorosa. Toby dio un paso adelante, con movimientos deliberados y firmes. No ladró ni gruñó más. Se limitó a mirar fijamente, sin apartar la vista de Ellen. Era como si el perro lo desafiara, retándole. «¡Atrás!», gritó, blandiendo la linterna como si fuera un arma. «No eres más que un perro. No entiendes nada». Pero en el fondo, Daniel no estaba tan seguro. La presencia de Toby parecía casi sobrenatural, como si fuera una manifestación del espíritu persistente de Whitmore. Los ojos del perro parecían atravesarle, desnudando sus mentiras y exponiendo la verdad. Incapaz de soportarlo por más tiempo, Daniel se dio la vuelta y huyó al interior de la casa, cerrando la puerta tras de sí. Se desplomó en el suelo, con el pecho agitado, mientras intentaba recuperar el aliento. Pero el respiro le duró poco. Un golpe seco en la puerta le hizo levantarse. Dudó, con la mente agitada por el miedo y la paranoia. Finalmente, la abrió y se encontró con Sara, de pie, con expresión sombría. «Tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. Daniel tragó saliva, y le sudaron las palmas de las manos. «¿Pasa algo, detective?». Sara levantó el teléfono y le mostró una serie de fotos. «Estas fueron tomadas en la oficina del sheriff esta tarde», dijo. Toby apareció de nuevo, esta vez con un trozo de tela desgarrada en la boca. «Parece que procede de una chaqueta
posiblemente tuya. A Daniel se le heló la sangre, abrió la boca para protestar, pero no le salieron palabras. Los ojos de Sara se clavaron en él. Sus instintos agudos percibieron su culpabilidad. «Daniel», dijo en voz baja pero con firmeza, «hay algo que no me estás contando». La mente de Daniel era una tormenta de pánico mientras la pregunta de Sara flotaba en el aire. Todos sus instintos le decían que lo negara todo, que reafirmara su inocencia. Pero las crecientes pruebas y las implacables acciones de Toby dejaban claro que los muros se estaban cerrando. «No sé a qué te refieres», murmuró finalmente Daniel, con la voz apenas por encima de un susurro. Sara suspiró, sus ojos agudos escudriñando cada uno de sus movimientos. «Daniel, ya he visto esto antes. La gente cree que puede ocultar la verdad, pero siempre sale a la luz. Puede que no quieras decírmelo ahora, pero Toby parece decidido a hablar por ti». Daniel se estremeció ante sus palabras. La verdad de las mismas calaba más hondo de lo que ella creía. ¿Cómo era posible que un perro pareciera tan resuelto, tan decidido a exponerlo? «No sé por qué Toby se comporta así», dijo, forzando una risita débil. «Tal vez solo está confundido sin Whitmore alrededor. Los perros no entienden las cosas como nosotros». Sara ladeó la cabeza, estudiándolo. «No subestimes a los animales, Daniel, especialmente a los que son como Toby. Una lealtad como la suya no desaparece fácilmente». Con eso se fue, pero no sin antes hacerle una advertencia de despedida. «No hemos terminado aquí, y parece que Toby tampoco». Aquella noche, Daniel se paseaba por su habitación, con el peso de la culpa presionándole físicamente. La tela rota, el gemelo, el reloj Han, era como si todos los errores que había cometido aquella noche volvieran para atormentarle. Se hizo otra copa, intentando calmar los nervios, pero el alcohol hizo poco por ahogar los recuerdos del puente, el chapoteo del agua y los gritos de pánico de Whitmore. Mientras estaba sentado en la habitación en penumbra, su teléfono zumbó sobre la mesa. Era un número desconocido. «Vacilante», contestó. «¿Tawniao Calloway?», preguntó una voz ronca. «Sí». «¿Quién es?». La voz al otro lado soltó una risita sombría. «Digamos que sé cosas sobre ti, cosas que preferirías mantener enterradas». A Daniel se le heló la sangre. «¿De qué estás hablando? ¿Crees que nadie vio lo que pasó aquella noche?», continuó la voz. «Digamos que Toby no es el único que te vigila». Antes de que Daniel pudiera responder, la línea se cortó. Se quedó mirando el teléfono, con las manos temblorosas. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo podían saber lo que había hecho? Al día siguiente, Daniel recibió otra sorpresa desagradable. Cuando salió a recoger el correo, encontró un pequeño paquete en el porche. No llevaba remitente. Con cautela, lo llevó al interior y lo abrió. Dentro había un objeto pequeño y embarrado en un anillo de oro con las iniciales de Whitmore grabadas en el interior. Debajo había una nota garabateada con letra desordenada. «No puedes huir de la verdad». A Daniel se le cortó la respiración al mirar el anillo. Era otra prueba que lo relacionaba con la desaparición de Whitmore. Y ahora estaba en su casa, pero la nota sugería que alguien más lo conocía y se estaba burlando de Elan. La paranoia empezó a consumirlo. Comprobó 2 veces las cerraduras de puertas y ventanas, y sus ojos se fijaron en cada sombra y movimiento del exterior. La ausencia de Toby debería haberle aliviado, pero en lugar de eso, le hizo sentirse más expuesto. Mientras tanto, Sara continuaba su investigación, reuniendo los fragmentos de pruebas que parecían apuntar hacia Daniel. Visitó la oficina del sheriff para revisar los objetos que Toby había traído, y sus sospechas aumentaban con cada descubrimiento. «Es casi como si él nos condujera a las respuestas», comentó el sheriff. «O alguien más», respondió el sheriff, consultando el último informe del equipo forense. «Ese tejido que trajo Toby coincide con la chaqueta de Daniel Calloway». «Lo hemos confirmado». Sara asintió. Las piezas encajaban para acusarle, pero se acercaban a «necesitamos más». «Entonces, quizá deberíamos ver qué hace Toby a continuación», sugirió el sheriff, sin que Sara lo supiera. Alguien más estaba moviendo los hilos en las sombras. Una figura observaba cada movimiento de Daniel, sus motivos envueltos en misterio. Habían visto lo que ocurrió en el puente aquella noche, pero en lugar de acudir a las autoridades, habían optado por una forma de justicia más personal. Este testigo desconocido había sido quien colocó el anillo en el porche de Daniel, quien le llamó en plena noche, y ahora estaban a punto de poner en marcha su siguiente plan. Aquella noche, Daniel se sobresaltó al oír romperse un cristal. Corrió a la cocina y encontró una piedra tirada en el suelo entre un montón de fragmentos. Adjunta a ella, había otra nota: «Se te acaba el tiempo». El pánico se apoderó de él. ¿Quién estaba haciendo esto? Era Sara,
la misteriosa persona que llamó, ¿o podría Toby estar involucrado de alguna manera? El pensamiento era absurdo. Sin embargo, las acciones del perro habían sido todo menos ordinarias. Mientras Daniel limpiaba el desorden, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto. El remitente era anónimo, pero el mensaje era escalofriante: encuéntrame en el puente esta noche, o le contaré a todo el mundo lo que sé. La oscuridad era sofocante mientras Daniel se acercaba al puente. Su coche se arrastraba por la estrecha y sinuosa carretera. El lugar le pareció aún más premonitorio que la noche en que empujó a Whitmore a la muerte. El recuerdo se repetía en su mente con una claridad inquietante: el chapoteo del agua, los gritos desesperados que se desvanecían en el silencio. Ahora, se veía arrastrado de nuevo a la escena del crimen, no por su propia culpa, sino por el escalofriante mensaje de un torturador anónimo. Aparcó el coche al borde del puente y salió, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogó el susurro del viento entre los árboles. La noche era inquietantemente silenciosa, salvo por el débil croar de las ranas del río. Una figura solitaria emergió de las sombras, de pie, en el centro del puente. Daniel se esforzó por distinguir sus rasgos, pero estaban envueltos en la oscuridad. ¿Quién es usted?, preguntó Daniel, con la voz temblorosa a pesar de su intento de mantener la compostura. La figura se acercó un paso, y su silueta quedó iluminada brevemente por la tenue luz de la luna. Llevaba una chaqueta con capucha, y su rostro permanecía oculto. En la mano, llevaban algo pequeño y metálico, una linterna, que encendieron y apuntaron a la cara de Daniel. «No me reconoces», dijo la figura, con la voz distorsionada por un modulador de voz. «Supongo que es lógico. Tampoco te preocupaste de mirar demasiado de cerca aquella noche, ¿verdad?» A Daniel se le heló la sangre. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, intentando disimular el pánico creciente en su voz. «Quiero que admitas lo que has hecho», respondió la figura. «Dilo en voz alta, Dime. Como mataste a Whitmore». «No sé de qué me estás hablando», balbuceó Daniel. «Esto es ridículo». La figura soltó una carcajada, un sonido frío y hueco. «Sigues mintiendo incluso ahora». «Qué decepción, Daniel. Pero se te acaban las oportunidades». A continuación, la figura arrojó algo al suelo a los pies de Daniel. Dudó antes de agacharse a recogerlo, con los dedos temblorosos. Era una memoria USB. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pruebas», dijo la figura. «Sales y todo lo que hiciste aquella noche. Lo he visto. Y si no confiesas, todo el mundo lo verá también». Las rodillas de Daniel amenazaban con ceder mientras aferraba el disco en su mano. «Poche, haces esto», suplicó. «¿Qué quieres de mí?». La figura se acercó, y por primera vez, Daniel vislumbró su rostro en una joven de penetrantes ojos verdes. Le resultaba familiar, pero no podía reconocerla. «Ni siquiera te acuerdas de mí, ¿verdad?», dijo ella, con la voz temblorosa por la ira contenida. «Mi padre trabajaba para Whitmore. Era leal, como su perro, pero tú lo despidiste cuando llegaste al poder. Destruiste su vida, igual que destruiste la de Whitmore». Daniel se dio cuenta, pero antes de que pudiera responder, la mujer continuó. «No he venido a matarte, Daniel. No soy como tú, pero me aseguraré de que pagues por lo que has hecho. Si no confiesas, mañana por la mañana haré público el vídeo. Y créeme, la policía no será la única que llame a tu puerta». Cuando la mujer desapareció en la noche, Daniel se quedó helado en el puente, con el peso de sus palabras presionándole físicamente. Regresó a trompicones a su coche, con la mente a 1000 por hora. No podía permitir que el vídeo se hiciera público. Pero ¿qué otra opción tenía? Sus opciones disminuían, y los muros se cerraban. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue introducir la unidad USB en su portátil. Le temblaron las manos al abrir el archivo. Waila Pantala 6, lleno de imágenes borrosas de aquella fatídica noche. El vídeo era inestable, pero lo bastante nítido como para captarlo todo en la discusión con Whitmore. El empujón, el intento desesperado del anciano por agarrarse, por último, su caída al agua helada. Las pruebas condenatorias eran innegables. Daniel cerró de golpe el portátil, con la respiración agitada. Su mente bullía de posibilidades, pero ninguna de ellas le ofrecía una salida. Entregarse era como admitir la derrota, pero si no lo hacía, el vídeo destruiría lo poco que le quedaba de vida. Mientras tanto, Sara estaba armando su propio rompecabezas. Las pruebas contra Daniel se acumulaban, pero necesitaba más para hacer un arresto. Revisó los objetos que Toby había llevado a la comisaría en el reloj, la tela desgarrada, el gemelo. Cada uno de ellos le daba una idea más clara de lo que había ocurrido, pero no era suficiente.
para condenarlo. Su teléfono recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Decía en el puente: medianoche, no llegues tarde. A la mañana siguiente, Daniel se despertó sobresaltado por el zumbido incesante de su teléfono. Lo cogió, con la mano aturdida, pero vio un aluvión de notificaciones. Se le encogió el corazón al abrir uno de los mensajes. El video se había filtrado. Estaba en todas partes, en las redes sociales, en los medios de comunicación, incluso en la bandeja de entrada de su correo electrónico. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de la magnitud de lo ocurrido. Ya no podía esconderse. El mundo sabía lo que había hecho, y solo era cuestión de tiempo que la policía llamara a su puerta. El sol de la mañana proyectaba su pálida luz sobre la finca de Daniel, pero la serenidad habitual se vio interrumpida por el caos que se desarrollaba en el interior. Daniel estaba desplomado en el sofá, con la cara entre las manos. El vídeo estaba en todas partes. Los principales medios de comunicación se hacían eco de la noticia, y su nombre aparecía en los titulares, acusándolo de asesinato. Su teléfono zumbaba sin cesar con llamadas y mensajes, pero él los ignoraba todos. No podía enfrentarse al mundo todavía. Los fuertes golpes en la puerta de su casa le hicieron levantarse. Se quedó helado, con la respiración entrecortada, al darse cuenta de que era solo cuestión de tiempo que la policía viniera a por él. Pero cuando se asomó por la ventana, no vio a ningún agente uniformado. En su lugar, vio a Sara, de pie, con una expresión que combinaba determinación y algo que no podía identificar en compasión. De mala gana, Daniel abrió la puerta al detective. La saludó, con voz hueca. Supongo que habrá visto el vídeo. Sara entró sin esperar invitación. Todo el mundo lo ha visto, dijo, sin rodeos. Y no pinta bien para ti, Daniel. Él se dejó caer en su asiento, con los hombros caídos bajo el peso de sus palabras. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Quiero la verdad, respondió Sara, acercando una silla frente a él. Puede que el video se haya filtrado, pero necesito que me lo digas tú. ¿Qué pasó aquella noche en el puente? Por un momento, Daniel pensó en negarlo todo, pero sabía que era inútil. El vídeo era irrefutable. Ya no había forma de escapar a la verdad. Con una respiración profunda y temblorosa, empezó a hablar. No debía ocurrir así, dijo Daniel, con voz temblorosa. Whitmore y yo discutimos. Me acusó de intentar apoderarme de la empresa, de socavarla. Tío, que yo era un desagradecido, que le debía todo a él. Y lo eras, insistió Sara. En la mandíbula de Daniel se tensó. Puede que lo fuera, pero nunca me vio como a un igual. Me trataba como a un lacayo, incluso después de años de trabajar a su lado. Aquella noche, solo quería hacerle comprender que merecía respeto. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No quería hacerle daño, solo quería que retrocediera, que viera que no le tenía miedo. Pero perdió el equilibrio cuando Keo. Me entró el pánico. No sabía qué hacer. Sara lo estudió atentamente. Así que lo dejaste allí para que se ahogara. Daniel hundió la cabeza entre las manos. Pensé que tal vez alguien lo encontraría a tiempo, pero no podía quedarme. Tenía miedo. Afuera, el zumbido de los vehículos que se acercaban rompió el tenso silencio. Sara miró por la ventana y vio coches de policía acercándose a la finca. Se volvió hacia Daniel con una expresión ilegible. Se acabó, Daniel, dijo, en voz baja. Han venido a llevarte. Daniel no opuso resistencia cuando los agentes entraron en la casa. Permaneció en silencio mientras le leían sus derechos, con las manos temblorosas, mientras lo esposaban. Sara observó la escena, con una tumultuosa mezcla de satisfacción. White había resuelto el caso, pero con un coste que no había previsto. Mientras Daniel era escoltado hasta el coche de policía, una figura familiar apareció al borde del camino de entrada. Toby estaba allí, con su pelaje dorado brillando a la luz del sol y los ojos fijos en Daniel. El perro no ladró ni gruñó. Se limitó a mirar, y su presencia fue un testimonio silencioso de la lealtad y la justicia que habían acabado por destrozar la vida de Daniel. Sara se arrodilló junto a Toby y le pasó una mano por el pelaje. Lo hiciste bien, muchacho, murmuró. Sabes mejor de lo que podrían hacerlo la mayoría de los humanos. De vuelta en la comisaría, Daniel estaba sentado en la sala de interrogatorios, con la mente ida en una nebulosa de arrepentimiento y desesperación. El vídeo filtrado había sellado su destino, pero también le había dejado preguntas sin respuesta. ¿Quién lo había grabado? ¿Y por qué habían esperado tanto para difundirlo? La respuesta llegó ese mismo día, cuando Sara recibió un chivatazo de una fuente anónima. Una mujer joven, hasta entonces no identificada,
había sido vista cerca del puente la noche de la muerte de Whitmore. Cuando Sarah investigó más a fondo, encontró una conexión entre la mujer y los antiguos empleados de Whitmore. Se llamaba Emily Carter, hija de uno de los trabajadores más leales de Whitmore, despedido por Daniel durante una ronda de recortes en la empresa. Emily había estado en el puente aquella noche, y su teléfono había captado las imágenes condenatorias. Pero en lugar de entregarlo inmediatamente a las autoridades, había preferido esperar el momento oportuno y utilizarlo para asegurarse de que se hiciera justicia. A medida que las piezas iban encajando, Sarah no podía evitar la sensación de que la historia aún no había terminado. La implicación de Emily había añadido otra capa al caso, una que insinuaba una red más profunda de motivos y consecuencias. Pero por ahora, la amenaza inmediata había sido neutralizada. Daniel estaba detenido, y el papel de Toby en el descubrimiento de la verdad había consolidado su estatus de héroe. Esa noche, Sarah regresó a la comisaría y encontró a Toby descansando en su cama improvisada. Se agachó a su lado y le puso la mano en la cabeza. «Gracias, Toby», dijo, en voz baja. «Nada de esto habría sido posible sin ti». Toby respondió con un suave movimiento de la cola y cerró los ojos, mientras dormía plácidamente por primera vez en semanas. Sarah tuvo la sensación de que todo había terminado, pero también sabía que las ondas de este caso seguirían extendiéndose, afectando a vidas de formas que aún no podía prever. Los días siguientes a la detención de Daniel fueron un torbellino de actividad para Sarah y su equipo. El frenesí mediático en torno al vídeo filtrado había aumentado, y el público pedía respuestas. Pero, para Sarah, la historia no trataba solo del crimen de Daniel, sino de los hilos invisibles que habían conducido a ese momento, y de las personas cuyas vidas se habían entrelazado de un modo que nunca hubieran podido predecir. En el centro de rehabilitación al que habían llevado a Toby para una revisión rutinaria, Sarah se quedó de pie mientras el veterinario terminaba su examen. El perro había pasado por muchas cosas. Fue testigo de la muerte de su dueño. Buscó incansablemente justicia. Y ahora era el centro de atención como héroe local. «Goza de buena salud», dijo el veterinario, dándole a Toby una palmadita en la cabeza. «Hagas lo que hagas, sigue así». Sarah sonrió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Mientras miraba a Toby mover la cola, no pudo evitar pensar en el papel que había desempeñado en el descubrimiento de la verdad. Sin él, quizá nunca habrían atrapado a Daniel. Pero una pregunta le rondaba por la cabeza. ¿Qué había llevado a Toby a actuar como lo hizo? ¿Era simplemente lealtad a Whitmore? ¿O había algo más profundo en juego? Esa misma tarde, Sarah recibió una llamada de Emily Carter. La joven había evitado la atención pública desde que se filtró el video, pero ahora quería reunirse. Con ella, Sarah aceptó, y quedaron en reunirse en una tranquila cafetería a las afueras de la ciudad. Cuando Sarah llegó, encontró a Emily sentada en un rincón, con las manos apretadas alrededor de una taza de café humeante. Parecía nerviosa. Sus ojos recorrían la habitación como si esperara que alguien la reconociera. «Emily», preguntó Sarah suavemente, mientras se acercaba a la mesa. La joven asintió con la cabeza y apretó con fuerza la taza. «Gracias por reunirte conmigo», dijo, con voz apenas audible. «Me alegro de que te hayas acercado», respondió Sarah, tomando asiento frente a ella. «He estado intentando reconstruirlo todo, y creo que tú podrías tener algunas respuestas». Emily vaciló, con la mirada fija en la mesa. «No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos», dijo. «Es que no podía dejar que se saliera con la suya». «Hiciste lo correcto al presentarte», le aseguró Sarah, «pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no acudir a la policía de inmediato?» Emily respiró entrecortadamente. «Tenía miedo. Mi padre siempre decía que Whitmore era un buen hombre. Cuando lo despidieron, se quebró. Y luego me enteré de lo que pasó en el puente. Al principio no sabía qué hacer, pero cuando vi cómo actuaba Toby, lo decidido que estaba, me di cuenta de que tenía que hacer algo. Sentí como si se lo debiera». A medida que la conversación continuaba, Emily reveló más cosas sobre la conexión de su padre con Whitmore y la sensación de traición que había sentido tras ser despedido. Ella había crecido escuchando historias sobre la bondad y generosidad de Whitmore, y ver el comportamiento frío y calculado de Daniel había encendido un deseo de justicia. «Seguía a Daniel aquella noche», admitió Emily, con la voz temblorosa. «No era mi intención, pero cuando le vi discutiendo con Whitmore, supe que algo iba mal. Me escondí detrás de los árboles y empecé a grabar con mi teléfono. Cuando Whitmore cayó, me quedé helada. No sabía qué hacer». Sarah escuchaba atentamente,
Su respeto por la joven crecía con cada palabra. La valentía de Emily al grabar el vídeo y finalmente presentarse había sido crucial para resolver el caso. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sarah cuando terminaron de hablar. Emily se encogió de hombros, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. No lo sé. Solo espero que esto traiga algo de paz a la familia de Whitmore. Y a Toby Ann. Se lo merece. Mientras tanto, en la comisaría, el sheriff revisó las pruebas por última vez antes de presentarlas a la fiscalía. El caso contra Daniel era sólido gracias a los esfuerzos combinados de Sarah, Toby y Emily. Pero mientras archivaba el informe final, no podía evitar la sensación de que había algo más que descubrir. Sarah lo lamó cuando entró en su despacho. Él le dijo, ¿tienes un minuto? Ella asintió y tomó asiento. Tenemos a Daniel, y las pruebas son sólidas, dijo. Pero, ¿sabías que Whitmore había actualizado su testamento recientemente? Sarah frunció el ceño. No lo sabía. ¿Por qué? El sheriff le entregó un documento. Resulta que Whitmore se lo dejó casi todo a Toby en su patrimonio, sus ahorros, incluso las acciones de la empresa. Todo está en fideicomiso, gestionado por una organización protectora de animales. Daniel lo sabía, se enteró una semana antes. La revelación golpeó a Sarah como un rayo. El motivo de Daniel acababa de quedar meridianamente claro. Matar a Whitmore no había sido solo por ira o poder, sino por dinero. La decisión de Whitmore de dejarle su fortuna a Toby había sido el insulto final, el que Daniel no podía tolerar. Esa tarde, Sarah volvió a visitar el centro de rehabilitación. Encontró a Toby en su recinto, masticando felizmente un hueso. Cuando se sentó a su lado, no pudo evitar maravillarse de los giros que había dado el caso. Realmente eres especial, le dijo, rascándole. Los ojos de Toby brillaron de afecto. En ese momento, Sarah tuvo la sensación de haber cerrado el caso. No se trataba solo de resolver un crimen, sino de honrar el vínculo entre un hombre y su perro, y la lealtad que, en última instancia, había sacado a la luz la verdad. Mientras Daniel estaba sentado solo en su celda, el peso de sus actos le presionaba como una marea implacable. Sentía que las paredes se le cerraban, y el silencio solo se rompía con el sonido lejano y ocasional del tintineo de las llaves, o el paso de los agentes. Antes, había sido un hombre poderoso, rico y influent, pero ahora no era más que un preso a la espera de cuentas. Mientras tanto, en la comisaría, Sarah estaba atando los últimos cabos del caso. Con el testamento de Whitmore ya en su poder y el testimonio de Emily oficialmente registrado, la narración estaba completa. Pero Sarah sabía que no se trataba solo de resolver un crimen, sino de hacer justicia por Whitmore, por Toby y por todas las vidas que la codicia de Daniel había afectado. A última hora de la tarde, Sarah regresó a la comisaría y revisó las pruebas por última vez. Sacó una foto de Whitmore y Toby, tomada pocas semanas antes de su muerte. La cálida sonrisa del anciano y la mirada leal del perro contrastaban con la expresión fría y calculadora de Daniel en la foto de su ficha policial. Era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada del sheriff. Sarah, tenemos un problema, dijo, con tono urgent. Tienes que bajar a la zona de espera. Cuando Sarah llegó, se encontró con el caos. Daniel se paseaba por su celda, gritando a pleno pulmón. No lo entiendes, gritaba. No lo hice por el dinero. Se lo merecía. Los agentes intentaban calmarle, pero Sarah intervino, con voz firme. Daniel, basta, le ordenó. Ya has confesado. ¿Qué pretendes ahora? Daniel dejó de caminar y se volvió hacia ella, con los ojos desorbitados. Crees que lo sabes todo, ¿verdad? Le espetó Ann, pero no entiendes toda la historia. Entonces, dímelo, dijo Sarah, cruzándose de brazos. ¿Qué me estoy perdiendo? Por un momento Daniel vaciló, con una expresión que oscilaba entre la ira y la desesperación. Luego, empezó a hablar, con la voz baja y temblorosa. Whitmore no era el hombre que todos creían que era, dijo Daniel. Claro, era amable con Toby, pero con todos los demás, era despiadado. No le importaba la empresa ni la gente que trabajaba para Elan. Lo único que le importaba era su legado, su nombre. Sarah frunció el ceño. Eso no justifica lo que hiciste. Daniel en matarlo no arregló nada. Daniel negó con la cabeza, con las manos agarrando los barrotes de la celda. No lo entiendes. Me humilló. Se aseguró de que nunca fuera su igual. Y luego se lo dejó todo a ese perro. Ese fue el insulto final. Me trató como si no valiera nada, como si no importara. Se le quebró la voz. Y por primera vez, Sarah vio un destello de vulnerabilidad bajo su arrogancia. No quería matarlo.
susurró Daniel. Solo quería hacerle escuchar. Mientras la confesión de Daniel resonaba en la pequeña habitación, Sara sintió una punzada de lástima por el hombre que tenía delante. Pero la compasión no. Cambiaba los hechos. Whitmore estaba muerto, y las acciones de Daniel habían puesto en marcha una serie de acontecimientos que nunca podrían deshacerse. Daniel, fueran cuales fueran tus razones, no excusan lo que hiciste, dijo Sara. Con firmeza tomaste una decisión, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. De vuelta en el centro de rehabilitación, Toby estaba cada vez más inquieto. A pesar de los progresos que había hecho para adaptarse a su nuevo entorno, había una sensación de inquietud en el ambiente. El personal se dio cuenta de su comportamiento y lo atribuyó a los efectos persistentes del caso. Pero Sarah Q había vuelto para ver cómo estaba. Vio algo más profundo. Sentada junto al recinto de Toby, Sara habló suavemente al perro. Ya has hecho mucho, le dijo, pero creo que todavía hay algo más que quieres contarnos, ¿verdad? Toby levantó las orejas y sus inteligentes ojos se clavaron en los de ella. Soltó un ladrido suave, casi como si estuviera de acuerdo. Era un recordatorio del vínculo que le había impulsado a descubrir la verdad. Un vínculo que Sara estaba decidida a honrar. A la mañana siguiente, Emily llegó a la comisaría para aportar una última prueba en el diario de Whitmore, que había encontrado mientras limpiaba las viejas pertenencias de su padre. El diario contenía anotaciones detalladas sobre sus planes para la empresa, su amor por Toby y su creciente desconfianza hacia Daniel. Una entrada, fechada pocos días antes de su muerte, decía: la ambición de Daniel es peligrosa. Me temo que está dispuesto a llegar muy lejos para asegurarse el poder, incluso a costa de los demás. Debo proteger a Toby y asegurar el futuro de la empresa. El diario era una prueba irrefutable que confirmaba los motivos de Daniel y ofrecía una imagen clara de los acontecimientos que condujeron al asesinato. Para Sara, era la última pieza del rompecabezas. Más tarde ese día, mientras Sara estaba en la sala del tribunal, viendo la lectura de cargos de Daniel, sintió una mezcla de emociones: alivio porque se estaba haciendo justicia, tristeza por Whitmore y la vida que se había truncado, y esperanza por Toby, cuya lealtad había sacado a la luz la verdad. Mientras se llevaban a Daniel esposado, Sara vislumbró a Emily sentada en la galería, con las manos apretadas en el regazo. ¡Zas! Miradas se cruzaron, y Emily asintió, reconociendo en silencio el viaje que habían compartido. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras continuaba el juicio. La confesión de Daniel, el video filtrado, y ahora el diario de Whitmore, habían pintado un cuadro de traición y ambición que se había vuelto mortal. Sin embargo, se respiraba un aire de expectación mientras el jurado deliberaba. Para Sarah, que estaba sentada en la galería junto a Emily y los parientes lejanos de Whitmore, la espera parecía interminable. Toby no estaba presente, pero su papel en el caso era importante. El fiscal había utilizado su lealtad y sus acciones como símbolo de justicia y verdad, como encarnación del vínculo entre el hombre y el animal. Como dijo el fiscal a Toby, no solo fue testigo del crimen, sino que se aseguró de que la verdad saliera a la luz. Esa es una lealtad a la que nadie puede poner precio. Cuando el jurado volvió para emitir el veredicto, la sala quedó en silencio. Daniel permanecía rígido, con expresión ilegible, aunque sus dedos se movían nerviosos. Del jurado se levantó. Se aclaró la garganta antes de pronunciar las palabras que todos habían estado esperando nosotros. El jurado: declaramos al acusado, Daniel Carter, culpable de asesinato en segundo grado. En la sala resonaron jadeos, seguidos de susurros y murmullos. La cara de Daniel cayó, su compostura finalmente resquebrajada. Se desplomó en su asiento. Para Sara, fue un momento agridulce. Se había hecho justicia, pero el coste era innegable. Tras el veredicto, Sara salió del juzgado. El aire fresco era un bienvenido respiro de la sofocante atmósfera del interior. Encontró a Emily de pie, junto a la escalinata mirando al horizonte. «Se acabó», dijo Emily, con voz apenas audible. «Por ahora», respondió Sara, «pero sabes tan bien como yo que este caso dejará ondas. Todavía queda trabajo por hacer». Emily se volvió hacia ella, con la curiosidad parpadeando en sus ojos. ¿Qué tipo de trabajo? El diario de Whitmore insinuaba algo más que la traición de Daniel, explicó Sara a Nye. Toda una red de corrupción en la empresa. Gente que hizo la vista gorda ante las acciones de Daniel, o las permitió. Si queremos justicia de verdad, no podemos detenernos aquí. Mientras tanto, en el centro de rehabilitación, Toby se adaptaba a su nueva vida. El personal había puesto especial cuidado en crear un entorno cómodo para él, pero su vínculo con Sara era innegable.
Dawson a menudo se animaba al oír su voz, y cuando la visitaba, movía la cola con una alegría incontenible. Ese día, en concreto, Sarah trajo a Emily. Pensé que ya era hora de que conocieras al verdadero héroe de esta historia, dijo Sarah. Cuando Toby se acercó a saludarlas, Emily se arrodilló, y se le llenaron los ojos de lágrimas, mientras le rascaba las orejas a Toby. Ann, eres increíble. ¿Lo sabías? Susurró Ann. Eres la razón por la que estamos aquí hoy. Toby lamió la mano. Su mirada cálida y leal fue un reconocimiento silencioso de sus palabras. A medida que avanzaba el día, Sarah y Emily discutían los siguientes pasos. El plan de Sarah de investigar la corrupción dentro de la empresa de Whitmore era ambicioso, pero necesario. Si queremos honrar el legado de Whitmore, dijo Sarah, tenemos que erradicar la podredumbre. Eso significa responsabilizar a todos, no solo a Daniel. Emily vaciló. Sus dedos trazaron el borde de una foto que había traído, en una imagen de Whitmore y su padre, de pie orgullosos frente a la sede de la empresa. Ayudaré, dijo. Mi padre creía en la visión de Whitmore. Si hay una oportunidad de protegerla, haré lo que haga falta. Esa tarde, Sarah regresó a su oficina para compilar sus hallazgos. El caso contra Daniel podría estar cerrado, pero su instinto le decía que había más por descubrir. El diario de Whitmore contenía referencias crípticas a reuniones y tratos que no cuadraban, y Sarah estaba decidida a seguir el rastro. Abrió su portátil y empezó a examinar archivos, con la mente llena de posibilidades. Pero mientras trabajaba, apareció una notificación en su pantalla. Ann, un correo electrónico de una fuente anónima. El asunto decía: Ann, hay más cosas que debes saber. A Sarah le dio un vuelco el corazón cuando hizo clic en el mensaje. Adjunto, había un documento que detallaba una serie de transacciones entre la empresa de Whitmore y una sociedad ficticia. Las fechas coincidían con la cronología de la traición de Daniel, pero las cantidades eran asombrosas. A millones de dólares canalizados hacia cuentas, sin un propósito claro. Esto no ha terminado, murmuró Sarah para sí misma, endureciendo su determinación. Sabía que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que había previsto. Al mismo tiempo, Daniel estaba sentado en su celda, mirando las paredes. En blanco en su mente, repetía los acontecimientos que condujeron a la muerte de Whitmore, y el peso de la culpa le oprimía como una fuerza física. Pensó en Toby, el perro leal que había sido la clave de su caída, y por primera vez sintió un atisbo de remordimiento. Pero el remordimiento no cambiaría su destino. Daniel sabía que lo había perdido todo: Ann, su libertad, su reputación y la oportunidad de enmendarse. Lo único que le quedaba era la fría e inquebrantable realidad de las decisiones que había tomado. En el aire del despacho de Sarah estaba cargado de expectación mientras revisaba los archivos enviados por la fuente anónima. Las pruebas apuntaban a una oscura red dentro de la empresa de Whitmore que había estado operando en secreto durante años en cuentas bancarias ocultas. Transacciones en paraísos fiscales y mensajes codificados pintaban un cuadro de corrupción que iba mucho más allá de las acciones de Daniel. Mientras tanto, en el centro de rehabilitación, Toby estaba inquieto. Era como si sintiera que la historia no había terminado, que aún quedaba un mal por corregir. Sarah, que había llegado tarde para visitarlo, estaba sentada junto a su recinto, con el portátil en equilibrio sobre las rodillas. Siempre sabes cuándo hay algo más que descubrir, ¿verdad? Dijo. En las últimas 48 horas, Sarah estuvo desenredando los hilos de las nuevas pruebas. La denuncia anónima la había conducido a un hombre, Ann Robert Langston, un alto ejecutivo de la empresa de Whitmore. Langston había trabajado estrechamente con Whitmore durante décadas, pero los documentos sugerían que había estado orquestando un plan para malversar fondos e inculpar a Whitmore de mala gestión financiera. Él fue quien movió los hilos, murmuró Sarah, mirando fijamente el nombre de Langston en la pantalla. Y Daniel no era más que otro peón en su juego. Al día siguiente, Sarah convocó una reunión con Emily y el sheriff. Nunca había habido tanto en juego. Tenemos suficiente para implicar a Langston, explicó, extendiendo los documentos sobre la mesa, pero tenemos que movernos rápido. Si se entera de esto, desaparecerá, y perderemos la oportunidad de llevarlo ante la justicia. El sheriff asintió sombríamente. Necesitaremos una orden y un equipo para traerlo, pero también tendremos que asegurarnos de que esto no se filtre a la prensa hasta que lo tengamos detenido. Emily, aunque nerviosa, estaba decidida. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Prepárate para testificar, dijo Sarah, a la conexión de tu padre con Whitmore, y tu papel en la revelación del crimen de Daniel te convierten en una testigo clave. Los abogados de Langston intentarán desacreditarte, pero tu testimonio les hará más difícil escabullirse. Esa tarde,
El equipo se movilizó. El sheriff y sus agentes consiguieron la orden, mientras Sarah y Emily preparaban las pruebas para presentarlas. Cuando llegaron a la extensa finca de Langston, en las afueras de la ciudad, la tensión era palpable. La operación fue rápida y eficaz. Los agentes rodearon la propiedad, asegurándose de que no hubiera escapatoria. Langston, que había estado disfrutando de una copa en su terraza, se quedó atónito cuando se acercó la policía. ¿Qué significa esto? Pregan, con voz indignada. Robert Langston, queda usted detenido por malversación, fraude y conspiración, anunció el sheriff, con tono inquebrantable. Tiene derecho a permanecer en silencio. Las protestas de Langston cayeron en saco roto, mientras los agentes le escoltaban hasta un vehículo que le esperaba. Para Sarah, fue un momento de triunfo, pero también un recordatorio de hasta dónde puede llegar la gente por el poder y la codicia. Cuando detuvieron a Langston, Sarah y Emily volvieron a la comisaría para ultimar el caso. Las pruebas contra Langston eran abrumadoras, y con su detención empezó a salir a la luz todo el alcance de la corrupción dentro de la empresa de Whitmore. Quedó claro que Langston había manipulado a Daniel, alimentando sus inseguridades y ambiciones para ponerlo en contra de Whitmore. Jugó con todo el mundo, dijo Sarah, con la voz teñida de ira. Whitmore confió en él, y él utilizó esa confianza para llenarse los bolsillos. Emily asintió, con expresión sombría. Al menos ahora sabemos la verdad, y podemos asegurarnos de que nadie más sufra por su culpa. En el centro de rehabilitación, Toby pareció percibir el cambio en el aire. Cuando Sarah lo visitó a la mañana siguiente, la recibió con ladridos entusiastas y moviendo la cola. Lo hemos conseguido, Toby, dijo Sarah, agachándose para encontrarse con su mirada. El legado de Whitmore está a salvo. Gracias a Tien. El vínculo entre ellos se había estrechado aún más a lo largo del caso. La lealtad inquebrantable y los agudos instintos de Toby habían sido la piedra angular de su éxito, y Sarah no podía imaginar su vida sin él. En las semanas siguientes, la historia de Whitmore, Daniel y Langston acaparó la atención nacional. Los medios elogiaron a Sarah, Emily y el sheriff por su dedicación a descubrir la verdad, pero fue Toby quien se convirtió en el símbolo del caso. La valentía y la inteligencia de este leal pastor alemán inspiraron a innumerables personas, y fue considerado un héroe. Emily, más segura y decidida que nunca, decidió continuar la labor de su padre. Con la ayuda de Sarah, puso en marcha una iniciativa para honrar la visión de Whitmore, centrándose en las prácticas empresariales éticas y el apoyo a la comunidad. Sarah se sentía atraída una y otra vez por el centro de rehabilitación. Toby se había convertido en algo más que una parte del caso. Se había convertido en parte de su vida. Una tarde soleada, mientras jugaban en el patio del centro, tomó una decisión. Toby le dijo, con voz cálida, ¿te gustaría venir a casa conmigo? Toby ladró entusiasmado, moviendo la cola furiosamente, como si entendiera exactamente lo que ella quería decir. En los últimos momentos del caso, mientras Sarah estaba en el jardín viendo a Toby perseguir una pelota, reflexionó sobre todo lo que habían pasado. La traición, la pérdida, la búsqueda de la justicia, todo había conducido a ese momento. Y aunque el camino había sido difícil, también había merecido la pena. A veces, pensó, son los vínculos más inesperados los que cambian nuestras vidas para siempre. El sol se ponía sobre la ciudad, mientras Sarah estaba sentada en el porche con Toby tumbado a sus pies. El suave susurro de las hojas y el gorjeo de los pájaros llenaban el ambiente, en marcado contraste con el caos que había consumido sus vidas las semanas anteriores. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Sarah sintió paz. La de Whitmore, antes manchada por la corrupción, estaba ahora en manos de Emily y de un equipo de líderes éticos recién nombrados. Emily había trabajado incansablemente para honrar el legado de su padre, asegurándose de que la empresa fuera un símbolo de integridad y apoyo a la comunidad. Una de sus primeras iniciativas fue crear un fondo de becas en nombre de Whitmore, destinado a ayudar a jóvenes desfavorecidos a seguir sus sueños. En el acto de presentación del fondo, Emily subió al podio, con voz firme, pero llena de emoción. Mi padre creía en las segundas oportunidades, dijo. Creía en levantar a los demás, en darles las herramientas para triunfar. Y este fondo es nuestra forma de continuar su misión y garantizar que su visión siga viva. El público prorrumpió en aplausos, con una admiración evidente. Entre ellos estaba Sarah, que observaba con orgullo. Sabía lo mucho que este momento significaba para Emily y se sentía agradecida por haber contribuido a hacerlo posible. De vuelta en el centro de rehabilitación,
Toby prosperaba. El personal lo había declarado oficialmente listo para la adopción, aunque todos sabían que solo había una persona que realmente podía darle el hogar que se merecía. Sarah, que se había hecho inseparable de Toby, no tardó en ultimar la adopción. El día que lo trajo a casa fue una celebración en sí misma. Amigos y compañeros se reunieron para darle la bienvenida y le colmaron de golosinas y juguetes. «Te lo has ganado, colega», dijo Sarah, arrodillándose para abrazarlo. Toby movió la cola furiosamente, con los ojos brillantes de felicidad. Cuando las semanas se convirtieron en meses, Sarah y Toby se acostumbraron a una nueva rutina. Sus días estaban llenos de paseos por el parque, veladas tranquilas en el porche y algún que otro viaje al centro de rehabilitación para visitar a viejos amigos. Toby se había convertido en un héroe local, y los niños paraban a menudo a Sarah por la calle para acariciarlo y escuchar su historia. Una fresca mañana de otoño, Sarah recibió una carta inesperada. Él sobrellevaba el logotipo de una organización de defensa de los derechos de los animales, y dentro había una invitación para hablar en una próxima conferencia. El tema lazos irrompibles, el papel de los animales en la justicia y la curación. A Sarah dudó al principio. Hablar en público no era su fuerte, pero cuando miró a Toby, que la miraba con su habitual mezcla de lealtad y curiosidad, supo que no podía negarse. Era una oportunidad para compartir su historia e inspirar. La conferencia se celebró en un gran auditorio lleno de activistas, agentes de la ley y amantes de los animales de todo el mundo. Cuando Sarah subió al escenario, Toby trotó a su lado, ganándose una oleada de aplausos y vítores del público. Sarah respiró hondo y empezó. «Este es Toby», dijo, con voz firme pero cálida. «No es solo un perro. Es un héroe. Descubrimos la verdad detrás de un crimen terrible, y al hacerlo forjamos un vínculo que cambió nuestras vidas para siempre». Habló del caso de Whitmore, de los retos a los que se enfrentaron y de las lecciones que aprendieron. Hizo hincapié en la importancia de reconocer a los animales como seres sensibles, capaces de una lealtad y un valor extraordinarios. Toby no solo nos ayudó a resolver un caso, concluyó. Sarah nos recordó el poder de la confianza, el amor y la determinación.